El Vaticano había cambiado a lo largo de las décadas. Más cámaras, más secretos, más silencio. Pero algunas cosas no habían cambiado. Algunas cosas eran demasiado viejas para moverse, demasiado sagradas para cuestionarlas. Como el hombre que se había sentado en el trono de San Pedro durante 40 años. El Papa León XIV ya debería haber muerto. La gente lo susurraba en las esquinas, detrás de las cabinas de confesión, después de largas misas. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero la pregunta atormentaba a todos los que servían bajo su mando, que lo veían caminar lentamente por los pasillos de mármol, encorvado, temblando, pero aún vivo. Tenía 92 años. El Papa promedio vivió hasta tal vez 82, si tiene suerte. El hombre promedio rara vez superaba los 85, y sin embargo, Leo XIV se despertaba todos los días. Él oró, él bendijo, escribió cosas, largas cartas en latín que nadie podía leer. Dio sermones que eran más claros que nunca, más agudos que cualquier mente en el Vaticano. Algunos lo vieron como un milagro, otros no estaban tan seguros. Había rumores. Siempre hubo rumores en el Vaticano, que había hecho un trato con Dios, que había visto ángeles o demonios, que una vez se había negado a la muerte, y ahora la muerte se negó a devolverlo. Pero ninguno se atrevió a preguntarle. No hasta esa mañana. La pregunta vino de un niño. Era una mañana tranquila, justo después del amanecer, cuando un grupo de niños huérfanos fueron llevados a la basílica para una bendición privada. Fue un acto raro, algo que el Papa León pidió personalmente. Se paró ante ellos con una sonrisa suave, su rostro una hoja de ruta de arrugas profundas y gracia cansada. Una niña, no mayor de 7 años, levantó la mano. «Santo Padre», dijo, con su voz resonando en la gran cámara, «¿cómo es que sigues vivo después de tanto tiempo?» Los jadeos se extendieron como el fuego. Una monja se tapó la boca. Uno de los obispos palideció. Pero el Papa no se estremeció. Miró a la chica con algo entre el amor y el miedo en los ojos. Se arrodilló lentamente. Sus rodillas se agrietaron como madera seca, y susurró lo suficientemente fuerte como para que la sala escuchara. «Porque Dios no ha terminado conmigo todavía». La habitación cayó en un silencio atónito. Fue entonces cuando la pregunta comenzó a arder más profundamente. ¿Qué es exactamente lo que Dios no había terminado? ¿Qué le quedaría a un hombre que ya había dirigido la Iglesia durante 4 décadas? Esa noche, de vuelta en sus aposentos privados, el Papa León XIV se sentó en su silla de respaldo alto frente a la ventana. Las estrellas estaban apagadas. Roma durmió. Abrió una caja que no había tocado en años. Dentro había un sobre, amarillento con el tiempo, sin dirección, sin sello, solo su nombre, escrito en una mano que reconoció pero no pudo colocar. «A Leo, antes de que lleve la corona». La abrió lentamente, como si se desprendiera de la tapa de algo maldito. La carta interior decía: «Vivirás más allá del tiempo de los hombres, porque el peso del mensaje final de Dios descansa en su columna vertebral envejecida. Cuando el mundo ya no crea, deben recordar. Cuando el cielo está en silencio, debes hablar. Cuando venga la muerte, no abras la puerta hasta que la voz diga: ahora». Su mano tembló. Había leído esta carta antes, la noche antes de ser elegido papa. En ese entonces se sentía como poesía. Ahora se sentía como una profecía. Leo miró por la ventana. No se sentía como un hombre elegido. Se sentía como un prisionero del tiempo, como alguien secuestrado por el destino. Cada año pasado los 60 años se sentía como un segundo prestado. Cada dolor en su pecho, cada apagón, cada caída por los escalones, y aún así se despertó. Se volvió hacia la pared detrás de él. Estaba cubierta por escrito, notas, fechas, nombres, patrones, una frase repetida una y otra vez. Todavía no, todavía no, todavía no.
De repente, la puerta crujió. Una figura estaba en las sombras. «Santidad», dijo la voz. «Tenemos que hablar de las desapariciones». El corazón de Leo se congeló. Así que había comenzado. La figura que entró en la cámara del Papa era un hombre alto de unos 40 años, que llevaba una sotana negra con hilos de plata a lo largo de los puños, un diseño inusual en el Vaticano, utilizado solo por miembros del Secretorum Custodes, los guardianes de los secretos. Un orden antiguo y silencioso que respondía solo al Papa mismo. Su nombre era Cardenal Esteban Marini, un hombre conocido no por su fe, sino por su memoria. La gente decía que recordaba cada palabra que se decía en su presencia. Otros susurraron que sabía más sobre el Vaticano que Dios mismo. Cerró la puerta detrás de él y bajó la cabeza. 3 más han desaparecido. Su santidad, dijo Esteban. 2 sacerdotes, una monja, todos involucrados con los archivos. Hizo una pausa. Estaban trabajando en la traducción. El Vaticano había cambiado a lo largo de las décadas. Más cámaras, más secretos, más silencio. Pero algunas cosas no habían cambiado. Algunas cosas eran demasiado viejas para moverse, demasiado sagradas para cuestionarlas. Como el hombre que se había sentado en el trono de San Pedro durante 40 años. El Papa León XIV ya debería haber muerto. La gente lo susurraba en las esquinas, detrás de las cabinas de confesión, después de largas misas. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero la pregunta atormentaba a todos los que servían bajo su mando, que lo veían caminar lentamente por los pasillos de mármol, encorvado, temblando, pero aún vivo. Tenía 92 años. El Papa promedio vivió hasta tal vez 82, si tiene suerte. El hombre promedio rara vez superaba los 85, y sin embargo, Leo XIV se despertaba todos los días. Él oró, él bendijo, escribió cosas, largas cartas en latín que nadie podía leer. Dio sermones que eran más claros que nunca, más agudos que cualquier mente en el Vaticano. Algunos lo vieron como un milagro, otros no estaban tan seguros. Había rumores. Siempre hubo rumores en el Vaticano, que había hecho un trato con Dios, que había visto ángeles o demonios, que una vez se había negado a la muerte, y ahora la muerte se negó a devolverlo. Pero ninguno se atrevió a preguntarle. No hasta esa mañana. La pregunta vino de un niño. Era una mañana tranquila, justo después del amanecer, cuando un grupo de niños huérfanos fueron llevados a la basílica para una bendición privada. Fue un acto raro, algo que el Papa León pidió personalmente. Se paró ante ellos con una sonrisa suave, su rostro una hoja de ruta de arrugas profundas y gracia cansada. Una niña, no mayor de 7 años, levantó la mano. «Santo Padre», dijo, con su voz resonando en la gran cámara. «¿Cómo es que sigues vivo después de tanto tiempo?» Los jadeos se extendieron como el fuego. Una monja se tapó la boca. Uno de los obispos palideció. Pero el Papa no se estremeció. Miró a la chica con algo entre el amor y el miedo en los ojos. Se arrodilló lentamente. Sus rodillas se agrietaron como madera seca, y susurró lo suficientemente fuerte como para que la sala escuchara. «Porque Dios no ha terminado conmigo todavía». La habitación cayó en un silencio atónito. Fue entonces cuando la pregunta comenzó a arder más profundamente. ¿Qué es exactamente lo que Dios no había terminado? ¿Qué le quedaría a un hombre que ya había dirigido la Iglesia durante 4 décadas? Esa noche, de vuelta en sus aposentos privados, el Papa León XIV se sentó en su silla de respaldo alto frente a la ventana. Las estrellas estaban apagadas. Roma durmió. Abrió una caja que no había tocado en años. Dentro había un sobre, amarillento con el tiempo, sin dirección, sin sello, solo su nombre, escrito en una mano que reconoció pero no pudo colocar. «A Leo, antes de que lleve la corona». La abrió lentamente, como si se desprendiera de la tapa de algo maldito. La carta interior decía:
Vivirás más allá del tiempo de los hombres, porque el peso del mensaje final de Dios descansa en su columna vertebral envejecida. Cuando el mundo ya no crea, deben recordar. Cuando el cielo está en silencio, debes hablar. Cuando venga la muerte, no abras la puerta hasta que la voz diga, ahora. Su mano tembló. Había leído esta carta antes, la noche antes de ser elegido papa. En ese entonces se sentía como poesía. Ahora se sentía como una profecía. Leo miró por la ventana. No se sentía como un hombre elegido. Se sentía como un prisionero del tiempo, como alguien secuestrado por el destino. Cada año pasado los 60 años se sentía como un segundo prestado. Cada dolor en su pecho, cada apagón, cada caída por los escalones, y aún así, se despertó. Se volvió hacia la pared detrás de él. Estaba cubierta por escrito, notas, fechas, nombres, patrones. Una frase repetida una y otra vez. Todavía no. Todavía no. Todavía no. De repente, la puerta crujió. Una figura estaba en las sombras. Santidad, dijo la voz. Tenemos que hablar de las desapariciones. El corazón de Leo se congeló. Así que había comenzado. La figura que entró en la cámara del Papa era un hombre alto de unos 40 años, que llevaba una sotana negra con hilos de plata a lo largo de los puños, un diseño inusual en el Vaticano, utilizado solo por miembros del Secretorum Custodes, los guardianes de los secretos. Un orden antiguo y silencioso que respondía solo al Papa mismo. Su nombre era Cardenal Esteban Marini, un hombre conocido no por su fe, sino por su memoria. La gente decía que recordaba cada palabra que se decía en su presencia. Otros susurraron que sabía más sobre el Vaticano que Dios mismo. Cerró la puerta detrás de él y bajó la cabeza. 3 más han desaparecido. Su santidad, dijo Esteban. 2 sacerdotes, una monja, todos involucrados con los archivos. Hizo una pausa. Estaban trabajando en la traducción. ¿Encontraron el 7º verso? Preguntó Leo, apenas por encima de un susurro. Esteban asintió lentamente. Sí, pero solo 2 de ellos vivieron lo suficiente para leerlo. El Papa Leo cerró los ojos. Durante décadas, se había hablado de un evangelio oculto enterrado en lo profundo de los rollos del Mar Muerto originales. El Vaticano había negado públicamente su existencia, pero en secreto, León había ordenado a eruditos privados que examinaran un pergamino prohibido encontrado en una cueva derrumbada cerca de Qumran. El pergamino no estaba escrito como los demás. Su lenguaje cambió a mitad de la oración. La tinta estaba hecha de huesos triturados. Y no hablaba de la primera venida de Cristo, sino de otra cosa. Se decía que contenía 8 versos. 6 habían sido traducidos. Todo oscuro, todo difícil, todas las advertencias. Pero el séptimo fue diferente. Fue un mensaje para el último papa vivo. Leo esperaba no vivir lo suficiente para leerlo. Esteban sacó un pedazo doblado de pergamino de debajo de su túnica. Sus manos, normalmente calmadas, temblaban ligeramente cuando se las entregaba al papa. Llegó por mensajería esta mañana, sin nombre, sin origen, pero el sello de cera era la cresta original de la iglesia antes de Roma. Leo levantó la vista bruscamente. Esa cresta no se había usado en 1500 años, no desde los días en que el cristianismo era todavía una fe cazada, no un imperio global. Desplegó el pergamino. No pasó mucho tiempo, solo unas pocas líneas, escrito en griego. Lo leyó en voz alta, traduciendo en voz baja. Cuando los huesos de la creencia se pudren debajo del altar, cuando incluso los pastores cuestionan al Cordero, el vigilante será la última llama antes del humo. No pasará hasta que la puerta se abra desde arriba. El Papa se quedó mirando las palabras. La habitación se sentía más fría. Miró a Esteban. ¿Los otros entendieron esto antes de desaparecer? Esteban dudó. Uno de ellos escribió una línea final antes de desaparecer. Decía,
No está esperando a Dios, está esperando la puerta. Los labios de Leo se apretaron fuertemente. Así que era verdad. El sueño no era solo un sueño. Durante las últimas 2 semanas, Leo había tenido la misma visión. Una puerta gigante de piedra suspendida en el cielo, con extraños símbolos brillando a lo largo de su borde. Se quedó solo frente a ella, con una vieja llave en la mano. La puerta nunca se abrió, pero cada noche se acercaba. Y ahora el versículo hablaba de una puerta también. De repente se sintió muy viejo. No solo cansado, viejo de una manera que iba más allá de la carne. Como si su alma hubiera permanecido demasiado tiempo dentro de un cuerpo destinado a descansar hace mucho tiempo. ¿Han sido informados los otros cardenales?, preguntó Leo. No, contestó Esteban. Todavía piensan que las desapariciones se deben a una enfermedad o a la jubilación. Ninguno de ellos sospecha la verdad. Nada más que el obispo Renaldi. Leo se estremeció. Renaldi era peligroso, inteligente, ambicioso y obsesionado con modernizar la Iglesia por cualquier medio. Durante mucho tiempo creyó que Leo debería dimitir, retirarse, desaparecer. Pero Leo no podía retirarse. No se le permitió. Todavía no. Manténlo cerca, dijo Leo. Cuidado con lo que lee. ¿Con quién habla? Esteban se inclinó. ¿Y si pregunta por el 7º verso? El Papa miró al fuego. Su voz cayó a un susurro cercano. Dígale que Dios no ha escrito el final todavía, pero él está pensando en ello. Esteban asintió lentamente y luego se giró para irse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el Papa León XIV se recostó en su silla. Afuera, las nubes se habían oscurecido. Un aguacero repentino comenzó a golpear las antiguas ventanas del Vaticano, como si los dedos tocaran una advertencia. Y entonces, en el silencio de la habitación, lo oyó. Un susurro. No afuera, no adentro, sino en algún lugar intermedio. Decía una palabra. Pronto. Durante el resto de la noche, el Papa León XIV no durmió. El sueño lo había abandonado durante mucho tiempo, o tal vez había abandonado el sueño. En los últimos 10 años, los sueños se habían vuelto demasiado peligrosos. Ya no eran sueños, sino advertencias, sombras, recuerdos que él nunca había vivido, y voces que no pertenecían a ningún hombre. Al amanecer, sus ojos estaban secos y rojos, pero aún afilados, más agudos que cualquier hombre de la mitad de su edad. Se sentó en su escritorio, escribiendo. Pero no estaba escribiendo un sermón, ni una carta, ni un decreto. Estaba dibujando, líneas y curvas que formaban un extraño patrón circular. Parecía una rueda, rota en 3 lugares, y dentro de ella había símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Sabía por qué las dibujaba. Nunca los había visto en ningún libro. Y sin embargo, su mano se movió por sí sola. Cuando se hizo, lo miró fijamente. Luego abrió un cajón debajo de su escritorio, sacó una llave de hierro lisa y la colocó suavemente en el centro del dibujo. Las líneas comenzaron a brillar débilmente, solo por un segundo. Luego se detuvo, cerró el cajón rápidamente, como un niño escondiendo algo que no deberían tener. Más tarde esa mañana, el Vaticano estaba inusualmente tranquilo. No hay coro, no hay misa pública. La seguridad se duplicó. Todo el mundo lo sintió. Esa extraña presión en el aire, como si algo se moviera debajo de la superficie de la piedra sagrada, como si algo estuviera observando todo el edificio desde adentro. El obispo Renaldi ya estaba esperando en la biblioteca. Alto, pálido y vestido de blanco impoluto, Renaldi parecía menos un siervo de Dios y más un político con demasiados secretos y poca paciencia. Estaba de espaldas al Papa, mirando las vidrieras. «Su santidad», dijo, voz suave como el aceite.
Me ha llegado la noticia. Sobre las desapariciones. Leo no respondió al principio. Caminó lentamente hacia el lado opuesto de la habitación y comenzó a hojear viejos volúmenes, sus dedos rozando antiguas espinas de cuero. Renaldi se volvió, forzando una sonrisa delgada. Creo que lo saben desde hace un tiempo, y creo que ha elegido mantenerlo oculto. Eso me preocupa. Leo se detuvo, se giró y se encontró con los ojos de Renaldi. Los problemas surgen cuando los hombres asumen que deben saber cosas que no están listos para soportar, dijo en voz baja. Renaldi se rió. ¿Es así como has permanecido con vida tanto tiempo? ¿Ocultando secretos mejor que tu fe? Ahí estaba. Ese veneno, justo debajo de la superficie. Leo se acercó. Sus ojos, cansados y hundidos, todavía tenían un extraño resplandor, el tipo de resplandor que ponía nerviosos a los jóvenes. ¿Cree que he vivido tanto tiempo por el poder? He vivido tanto tiempo porque me están utilizando. Se mantiene vivo como una vela en un pasillo oscuro. Yo nunca fui el que tenía la llave. Yo soy la llave. La sonrisa de Renaldi se desvaneció. Entonces dime cuál es la cerradura. Leo pasó junto a él. Detrás de uno de los estantes había un pestillo oculto. Lo presionó, y un delgado panel de madera se deslizó, revelando una escalera que conducía a la oscuridad. ¿Quieres la verdad?, preguntó Leo, su voz hueca. Ven entonces. Pero les advierto, Dios no es el único que deja mensajes. Las escaleras conducían profundamente debajo del Vaticano, a lo que pocos sabían que existía, el Subterraneum Sacra, las profundidades sagradas, una biblioteca oculta, un lugar prohibido incluso para la mayoría de los cardenales. Solo un puñado de hombres habían sido permitidos en el interior en el siglo pasado. La mayoría de ellos estaban ahora muertos o desaparecidos. Las paredes de piedra estaban frías, húmedo. No había electricidad, solo antorchas, encendidas, como si hubieran estado esperando visitantes. Leo lideró el camino sin dudarlo. Renaldi lo siguió, más cauteloso ahora. Llegaron a una gran cámara con altares de piedra, cada uno tallado con textos antiguos en lenguas muertas. En el centro había una losa de piedra, y sobre ella, un libro diferente a cualquier otro. Estaba encuadernado en lo que parecía cuero pálido, no animal, sino algo inquietantemente cercano al ser humano. Los bordes de las páginas brillaban débilmente con el calor, aunque no había fuego cerca. Leo no lo tocó. Simplemente se paró ante ella. Esta, dijo, es la única copia del Evangelio de lo no dicho. Es anterior a la Iglesia, es anterior a los Evangelios, es anterior incluso a Israel. Lo llamamos herejía, pero no es herejía si se escribió primero. Renaldi se acercó, con los ojos abiertos. ¿Y el séptimo verso?, preguntó. Leo lo miró. Las líneas de su cara se profundizaban. No se trata de creencia, susurró. Se trata de la sustitución. El versículo dice que cuando la fe se desvanece y el tiempo se olvida, el cielo no peleará. Enviará a otro. Una luz diferente. Uno no hecho a imagen de Dios. Renaldi meneó la cabeza. Eso no tiene sentido. Se le cayó la voz a Leo. Dice, cuando el mundo cumpla 60 generaciones, la llave debe estar ante la puerta, y la puerta elegirá lo que viene después. Renaldi se congeló. ¿Cuántas generaciones ha habido? Los ojos de Leo se oscurecieron. Exactamente 60. Arriba, las campanas de San Pedro sonaron de repente, aunque nadie había tirado de las cuerdas. Cada timbre sonaba como una cuenta atrás. Las campanas sonaron 13 veces. No 12, 13. Ese número no pertenecía a la tradición del Vaticano. No era litúrgico. No era simbólico de Cristo o sus apóstoles. Nunca se tocó. Sin embargo,
Esa mañana resonó en toda Roma como una advertencia que nadie tuvo el coraje de interpretar. Arriba, los cardenales y el clero permanecían en un silencio atónito. Los turistas fuera de la basílica hicieron una pausa en sus pasos. Todo el mundo miró hacia la aguja, preguntándose, ¿quién la llamó? Abajo, en las profundidades sagradas, el Papa León XIV sabía exactamente lo que significaba. «Ha comenzado», dijo en voz baja, girando desde la mesa de piedra. «Están aquí». El obispo Renaldi parpadeó. «¿Quién? ¿Los otros?» Leo meneó la cabeza lentamente, su expresión calmada pero distante, como si estuviera viendo algo que el resto del mundo no podía ver. «No, no otros, no hombres, ya no». Un zumbido bajo comenzó a llenar la cámara, no desde el exterior, sino desde las propias paredes. Las antorchas parpadeaban, sus llamas se reducían en puntos azules. El antiguo libro en el altar de piedra comenzó a temblar suavemente. Leo se volvió hacia la losa y puso ambas manos sobre ella. «Lee la última línea del 7º versículo», susurró. Renaldi dudó, luego se inclinó y leyó. «La puerta se abrirá solo para la llama inmortal, el que sostiene la muerte pero no puede saborearla». Su voz se quebró al final. Miró al Papa. «Tú», dijo, horror subiendo en su garganta, «tú eres la llama». Leo asintió lentamente. «No he vivido tanto porque soy santo, Renaldi. He vivido tanto porque estoy inacabada». Se metió la mano en su túnica y sacó la llave de hierro, pequeña, ennegrecida por el tiempo, pero cálida al tacto. Se lo ofreció a Renaldi para que lo viera. «Esta llave no es para ninguna puerta en el Vaticano. No es para una bóveda o un libro. Es para la puerta, el verdadero». Renaldi dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «Esto es una locura. Estos son símbolos, metáforas. La Iglesia está construida sobre el misterio, no sobre monstruos». «No», dijo Leo con firmeza. «La Iglesia fue construida para esconder algo, para proteger al mundo de lo que vino antes de Cristo, de lo que esperaba bajo la creencia. Nunca fuimos solo adoradores, fuimos guardianes». De repente, una fisura aguda partió la cámara. Una de las paredes de piedra comenzó a desplazarse, moliendo hacia atrás en bisagras antiguas. El polvo llenó el aire. Desde detrás de la abertura, una luz cegadora entró, pálida, fría e incolora. Renaldi levantó los brazos, protegiendo sus ojos. «¿Qué es eso?» La voz de Leo estaba callada. «Es el umbral». De la luz salió una figura. No es alto, no monstruoso, solo vacía. Como un hombre hecho de humo, sus rasgos son borrosos e inacabados. Se movía con gracia, pero sin sonido. Renaldi tropezó hacia atrás. «¿Eso es un ángel?» «No», dijo Leo. «Es un vigilante, enviado a ver si la puerta debe abrirse». El vigilante no habló, pero de alguna manera, su significado llenó la habitación. Directamente en sus mentes, como pensamientos no propios. «El tiempo está sobre ti, la fe ha desaparecido, el cordero duerme, la puerta se agita». Leo dio un paso adelante, sosteniendo la llave. «Yo soy la llama», dijo. «Me mantuvieron, ahora vengo». El vigilante levantó una mano y señaló a Renaldi. «Este duda». La boca de Renaldi tembló. Yo creo, yo sí». Pero la forma del observador se expandió ligeramente, como si se alimentara del miedo. «La duda es hambre para el más allá. Tu creencia estaba en el poder, no la verdad». Leo se movió entre ellos. «Él no importa. Yo soy el que el versículo habló. Yo soy la llave». La luz pulsó una vez. Entonces el vigilante se hizo a un lado. Detrás de él estaba la puerta, no de piedra, no de metal. Algo completamente distinto, como una estructura viva, tarareando con la memoria. Cada centímetro estaba cubierto de los símbolos que Leo había estado dibujando durante años, los que no sabía que conocía. El Papa se volvió hacia Renaldi, que había caído de rodillas. «Nunca tuve la intención de retirarme», dijo Leo en voz baja.
Estaba destinado a durar lo suficiente para terminar esto. Y luego caminó hacia adelante. A medida que se acercaba a la puerta, comenzó a desplazarse. La parte central se abría en espiral, como un ojo que reconoce su pupila. La llave en su mano se quemó más caliente. No gritó, no se detuvo. Colocó la llave en el centro y la giró. No había sonido, solo un tirón, como si toda la habitación exhalara. Y la puerta se abrió. No hacia afuera, no hacia adentro, hacia arriba, como una puerta que se aleja de la realidad misma. Más allá no era el cielo, ni el infierno, solo un lugar donde Dios aún no había mirado. La luz se derramó desde la puerta como un líquido de silencio, espeso, brillante y frío. No iluminaba la habitación, lo reemplazó. La antigua cámara, las antorchas, la piedra, todo tragado en un resplandor que no pertenecía a la tierra. El Papa León XIV estaba al borde, un pie justo después del umbral. Su piel le salía picante, no con miedo, sino con memoria, un recuerdo que nunca había vivido. En ese momento, algo se desbloqueó profundamente dentro de él, no en la carne, sino en el alma, como una puerta que había mantenido cerrada desde su nacimiento que finalmente se había abierto. Vio visiones, no de ángeles, no de santos, pero de antes. Antes de Génesis, antes de respirar. Un gran silencio. Una voz no hablada. Algo. Mirando. Renaldi se arrastró hacia atrás hasta que su espalda golpeó el altar. Ya no estaba orgulloso. Ya no escéptico. Solo un hombre tembloroso en presencia de una verdad demasiado grande para sostener. ¿Qué es ese lugar?, susurró. Eso no es el cielo. Leo miró hacia atrás. Sus ojos ya no solo eran viejos, sino antiguos. No es donde vive Dios, dijo. Es donde dejó algo. El vigilante dio un paso adelante, flotando cerca de la puerta. Su forma comenzó a desvanecerse, como si su trabajo estuviera completo. La llama ha llegado a la puerta. La apuesta se acerca a su fin. Renaldi meneó la cabeza. ¿Qué apuesta? ¿De qué estás hablando? La voz del vigilante no estaba enojada. No tenía tono, sin juicio, solo el hecho. Entre el primero y el último, una prueba. No de pecado, sino de memoria. No si el hombre pudiera obedecer, sino si pudiera recordar al uno antes del nombre. Leo agarró el costado de la puerta. Los vio ahora, formas en la luz. No demonios. No ángeles. Solo seres. Olvidado. Polvo de una antigua creación. Lo miraron no con malicia, sino con reconocimiento, como si hubieran estado esperando. Y de repente, lo entendió. No era que Dios lo hubiera mantenido vivo para proteger a la Iglesia. No fue porque fuera justo. Fue porque fue el último que recordó. No con su cerebro, sino con su alma. Hace 60 generaciones, antes de Moisés, antes del Edén, incluso antes del tiempo, se había tomado una decisión. Dios había enterrado algo detrás del velo de la existencia. Un recuerdo. Un ser. Una puerta. Y había colocado una caja fuerte. Un alma, plantada como una semilla, atravesaba líneas de sangre, siglo tras siglo, esperando despertar cuando el mundo olvidara quién la había hecho. El Papa León XIV no fue elegido para liderar. Fue elegido para desbloquear. Se volvió hacia Renaldi. Se supone que no debo entrar, dijo en voz baja. Se supone que debo abrirlo, para que pueda salir adelante. Los ojos de Renaldi se abrieron. ¿Qué pasa? Leo miró de nuevo a la luz cegadora. Él podía sentirlo ahora, acercándose. No rápido, no lento, solo inevitable. Una voz, susurró. La primera voz. La puerta pulsó, una vez, luego otra vez. Las paredes de la cámara se agrietaron.
Las piedras empezaron a caer del techo. El aire se hizo más delgado, más pesado. El vigilante desapareció. Se desintegró en vapor. Renaldi gritó por el ruido. «¡Tienes que detenerlo! ¡No sabes lo que estás dejando salir!» Leo se volvió. «Sí lo sé». Y luego, por primera vez en décadas, sonrió. «Es la única cosa más antigua que la muerte». Renaldi lo miró fijamente. «Entonces, ¿por qué sonríes?» Leo se alejó de la puerta. La llave comenzó a derretirse en su mano, goteando en el suelo como sangre. «Porque me recordaba», dijo, «y me llamó a casa». La puerta estaba completamente abierta ahora, y a través de él llegó un sonido, no fuerte, pero final, como la última página de un libro muy viejo que se cierra. Entonces, silencio. La luz se desvaneció. La puerta se había ido, y el Papa León XIV ya no estaba allí. En la cámara, el obispo Renaldi permaneció solo, temblando y cambiando. Las paredes todavía estaban agrietadas. El altar se quemó débilmente. Pero la puerta se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. Todo lo que quedaba era el dibujo que Leo había hecho una vez. El círculo con 3 roturas, ahora grabado en la piedra. Un nuevo susurro llenó el aire. No un vigilante. Dios no. Solo un susurro. Uno se mantuvo, para despertar al siguiente. Renaldi miró sus manos, y de repente lo supo. No había terminado. Estaba empezando de nuevo. Los días que siguieron a la desaparición del Papa León XIV no estuvieron marcados por el duelo, ni al principio. Había confusión. No se ha publicado ninguna declaración oficial. Sin anuncio. Sin funeral. Solo silencio. Los rituales diarios del Vaticano continuaron como si nada hubiera pasado. Los coros cantaban. Se celebró misa. Las cámaras rodaron. Pero detrás de cada puerta cerrada, detrás de cada rosario apretado demasiado, detrás de cada obispo de labios apretados, solo había una pregunta. ¿Dónde está el Papa? El obispo Renaldi no habló. Regresó a la superficie pálido, tranquilo y de alguna manera más viejo. Sus ojos sostenían algo que la gente no podía entender, como si hubiera visto demasiado o recordado demasiado atrás. Fue convocado por la curia, el consejo secreto de los cardenales mayores. Exigieron respuestas. Preguntaron a dónde había ido el Santo Padre. Algunos acusaron a Renaldi de fechorías, de conspiración. Pero no dijo nada de la puerta, nada del vigilante, nada de la otra voz que había susurrado en el silencio. En cambio, les dio una sola respuesta. Se fue donde solo uno podía ir, y solo uno podía regresar. Lo tomaron como una metáfora, pero Renaldi no sonrió. Ya no creía en la metáfora. Mientras tanto, empezaron a pasar cosas extrañas. En todo el mundo, surgieron susurros de acontecimientos inusuales, demasiado silenciosos para los titulares, demasiado extraños para que la Iglesia los explicara. En un monasterio en Perú, una estatua de la Virgen derramó lágrimas que se convirtieron en letras cuando se congelaron, letras en un idioma que nadie reconoció. En Etiopía, una tumba centenaria debajo de una iglesia fue encontrada sin llave, aunque no tenía puerta. En Corea del Sur, un niño ciego comenzó a predicar versos nunca registrados en las escrituras, afirmando que eran ecos del otro lado de la puerta. Pero el suceso más preocupante ocurrió en un pueblo remoto en Polonia. Una pequeña capilla, abandonada durante décadas, repentinamente se iluminó en medio de la noche. Los lugareños juraron que escuchaban música, no de instrumentos, sino de voces sin lenguas. En el interior, grabado en el suelo en ceniza quemada, había un símbolo, un círculo roto. 3 huecos, igual que el que Leo había dibujado. Renaldi no podía dormir. Paseaba por el palacio apostólico de noche, solo, incapaz de escapar de la creciente presión en su mente.
Un zumbido. Un pulso. Una llamada, como una vieja canción recordada de una infancia que nunca vivió. Había quemado el collar de su sacerdote la noche después de que Leo desapareciera. Había dejado de rezar. Pero algo más antiguo que la fe, había empezado a escucharlo de todos modos. A menudo regresaba a las profundidades sagradas. No para leer, no para buscar respuestas, pero sentarse, a esperar. No sabía por qué. Hasta que una noche, mientras miraba el altar, la piedra comenzó a calentarse bajo sus manos. Poco a poco, en silencio, el dibujo reapareció. Esta vez no tallado, pero creciendo de la roca como venas de luz brillante. Las líneas pulsaban. Y entonces, una voz habló. Pero no fue el Papa Leo. Y no era Dios. Era algo nuevo. No fuiste elegido para presenciar, decía. Fuiste elegido para continuar. El cuerpo de Renaldi se congeló. No, susurró. Yo no soy como él. No recuerdo nada. No nací para esto. La voz no discutió. No alegó. Simplemente respondió. La llave se quema, pero la cerradura permanece. Un fuerte dolor le atravesó la columna. Gritó, cayendo hacia adelante, arañando la piedra. La luz surgió debajo de su piel, a lo largo de sus venas, hasta que sintió como si estuviera siendo marcado de adentro hacia afuera. Se desmayó. Cuando despertó, era de mañana, y su sombra ya no correspondía a su forma. Ese domingo, un mensaje fue transmitido desde la radio vaticana, sin cara, sin nombre, solo una voz. No soy el Papa León XIV, él ha cruzado. Había estática, luego otra frase. La puerta ha probado su primer recuerdo, la Iglesia debe decidir ahora lo que ha olvidado. Entonces, silencio. En todo el mundo, las televisiones parpadearon, las radios crepitaron, las viejas iglesias tocaron las campanas 13 veces. Y en los rincones más profundos del mundo, otros comenzaron a despertar. Ellos también habían vivido más allá de su tiempo. Ellos tampoco habían preguntado por qué seguían vivos después de los 60 años. Ahora empezaron a recordar. Y la puerta no se había cerrado. La tormenta llegó sin nubes. En toda Europa, los cielos se atenuaron, no por el clima, sino por algo más pesado, más profundo. La luz del sol aún caía, pero se sentía mal, como si viniera de una fuente ya no familiar. Los pájaros dejaron de cantar. Los árboles se inclinaban ligeramente hacia el este, como si algo enorme hubiera comenzado a desplazarse por debajo de la corteza terrestre. En Roma, el Vaticano se preparó, no de la guerra, de despertar. Renaldi no había salido de la ciudad en semanas. Vagaba por los antiguos pasillos como un fantasma, con los ojos hundidos, las manos temblando. Algo dentro de él seguía cambiando. Ya no necesitaba dormir. Ya no envejece. Y a veces, cuando se paraba cerca de los espejos, su reflejo no se movía cuando lo hacía. Había dejado de luchar contra ella, porque la verdad había llegado en susurros. El Papa León XIV no había cruzado la puerta para salvar al mundo. Lo había abierto para advertir al otro lado. Todavía estamos aquí. Y ahora estaban respondiendo. No vinieron como ejércitos. No venían con alas ni fuego. Vinieron como personas, los viejos, sobrevivientes, extraños silenciosos que alguna vez vivieron al borde de la vida y la muerte. Gente que había desaparecido de hospitales, monasterios, prisiones. Cada uno de ellos más de 60 años. Cada uno de ellos olvidado por el mundo. Todos atraídos a Roma. Se hacían llamar los restantes. Renaldi vio aparecer al primero fuera de Saint Paul, una mujer sin ojos, envuelta en lana,
caminando descalza sobre plantas ensangrentadas. No se inclinó ante nadie, pero cuando pasó, las velas se encendieron solas. Agua ondulada. Las estatuas lloraban. Al final de la semana, había 13 de ellos. Nunca hablaron, nunca parpadearon. Pero siguieron a Renaldi a donde quiera que iba, nunca más cerca de 10 pasos, nunca más lejos de 15. Como sombras, esperando que su dueño recuerde sus nombres. Finalmente se enfrentó a uno cerca de la fuente de los 4 ríos. «¿Quién eres?», preguntó temblando. La boca de la mujer apenas se movía. Los ecos de un pacto, antes de la cruz, antes de la corona. «¿Y por qué yo?», suplicó. Extendió la mano, con la palma hacia arriba. En su piel, grabada como una marca de quemadura, estaba el círculo roto. 3 huecos, todavía brillando débilmente. Fuiste hecho para terminar lo que él tenía demasiado miedo de ver. En lo profundo del palacio apostólico, una puerta se reabrió. No la puerta, que había desaparecido con Leo. Esto era algo más viejo, escondido no bajo el Vaticano, sino bajo la misma Roma. Una cámara sellada durante más de 1700 años. La leyenda lo llamó la Boca del Recuerdo. Era donde la iglesia primitiva había escondido reliquias demasiado peligrosas para la fe. Textos escritos en el silencio de Dios. Huesos que tarareaban. Un pergamino hecho de piel que cambió de idioma al tocarlo. Renaldi se paró ante él ahora, con las manos temblando mientras giraba la última manivela de hierro. La puerta de piedra gimió abierta. En el interior, el aire olía a lluvia y podredumbre. No había guardias, sin cadenas. Solo una larga mesa de piedra con 3 elementos colocados cuidadosamente a través de ella. Un libro que no tenía tapa, solo aliento. Un frasco de agua negra que reflejaba no tu cara, sino tus intenciones. Una corona hecha no de oro, sino de carne. Palpitante, viva, todavía caliente. Renaldi se arrodilló, no sabía por qué. Entonces la voz regresó. No desde dentro de la cámara, sino desde dentro de su pecho. Llevaba la corona blanca. Ustedes usarán el que vive. Su cuerpo se movió sin permiso. Se acercó. La corona tembló en su mano. En el momento en que le tocó la cabeza, gritó. No con dolor, sino en reconocimiento, como si algo hubiera encontrado su camino a casa a través de su sangre. Su mente se llenó de visiones. No el futuro, no el pasado, pero algo paralelo. Otro mundo donde la iglesia había fallado, donde la fe había muerto demasiado pronto, donde la puerta se había abierto, demasiado ancha. Vio ruinas, ceniza, las estatuas de los santos se derritieron, cruces dobladas hacia atrás, voces en el cielo que no estaban rezando, se estaban riendo, y en el centro de todo, el Papa León XIV. Pero no como él recordaba. Leo estaba de pie con una segunda cara, ojos negros, hablando en lenguas que nadie debería saber. Renaldi se arrancó la corona de la cabeza y se desplomó. Su aliento llegó rápido. Sus manos temblaban. Pero era demasiado tarde. La corona lo había marcado. A través de su pecho, brillando a través de sus túnicas, el símbolo quemó de nuevo. El círculo roto ahora completado por una 4ª marca. La puerta lo había recordado. ¿Y ahora? Quería más que recuerdos. Quería seguidores. Esa noche, la radio del Vaticano volvió a crujir. Renaldi, hablando con una voz no muy propia. El Papa Leo ha entregado el mensaje. La puerta ha sido mostrada a misericordia. Ahora, debe decidir. Permanecerás en la comodidad de la creencia. O volver a lo que vino antes de la creencia. El FID terminó. Pero en todo el mundo, las campanas sonaron una vez más. 13. Luego 14.
El conteo había comenzado de nuevo. Sonó la 14ª campana. Nadie sabía de dónde había salido el sonido. No había cuerdas tiradas. No hay torre tan alta. Pero se extendió por todos los continentes, repicando a través de catedrales, radios, teléfonos e incluso búnkeres subterráneos. 14 significaba una cosa. La puerta se había abierto de nuevo, pero esta vez no se había abierto para recibir. Se había abierto para recordar. Y la memoria, cuando es lo suficientemente poderosa, se convierte en forma. En Roma, el obispo Renaldi se encontraba en lo alto del balcón de la Basílica de San Pedro. Su silueta, envuelta en negro, ya no se parecía a un hombre de Dios. Su piel parecía estirada, demasiado lisa en algunos lugares, demasiado agrietada en otros, como si no pudiera decidir qué edad tener. Detrás de él estaban los que quedaban, las 13 figuras sin edad que habían seguido en silencio, ahora brillando débilmente en la niebla de la madrugada. Abajo, la plaza estaba vacía. El Vaticano había sido evacuado hace 2 días. La Iglesia no tenía ninguna declaración. No hay papa. Sin negación. Solo silencio. Silencio espeso y doloroso. Renaldi abrió los brazos y, desde algún lugar dentro de su pecho, una segunda voz resonó, más profunda, más vieja, y no la suya. Te enseñaron a temer a la muerte, pero la muerte nunca fue el enemigo. Era la cortina. Ahora, la audiencia despierta. El cielo se abrió, no con truenos, sino con lenguaje. Las palabras se derramaron como ceniza, visible en el aire. Palabras que nadie había escrito pero que todos entendían. Verdades antiguas habladas en una voz demasiado grande para cualquier boca. Y en las nubes de arriba, algo dio un paso adelante. No era una forma, no al principio. Era una intención hecha visible. El eco de un ser demasiado grande para el tiempo, demasiado silencioso para la oración. El que había existido antes de que Dios hubiera hablado, el único que Dios había enterrado detrás del velo de la memoria. Este no era Satanás. Esto no era Cristo. Este fue el primer testigo, el vigilante del silencio antes de la creación. La criatura miró a la tierra, no con rabia, no con misericordia, sino con reconocimiento. Uno se quedó, decía. Uno desbloqueado. Ahora pregunto, ¿permaneceré olvidado? Por un momento, fue como si todo el aliento se detuviera. En ciudades de todo el mundo, los relojes dejaron de funcionar. Los océanos se quedaron quietos. Los recién nacidos dejaron de llorar. No se registró ni una sola muerte durante exactamente 60 segundos. Y luego, desde algún lugar profundo dentro de la puerta, la primera puerta, mucho más allá de donde Leo había desaparecido, una voz respondió. Era él, Papa León XIV. Pero ya no era la voz de un anciano. Era fuego, viento y dolor, envuelto en la memoria de la fe. Fuiste enterrado por una razón. No porque fueras malvado, pero porque llegaste demasiado pronto. La humanidad no estaba preparada para llevar su memoria. Pero ahora hemos recordado demasiado. Ahora la elección no es suya, es de ellos. Y con eso, la puerta se cerró, no con fuerza, sino con una respiración profunda y final. El cielo se despejó, el resto cayó de rodillas. Renaldi se derrumbó, la corona de carne se convirtió en ceniza en sus manos. Su piel volvió a envejecer, luego al polvo. Y el primer testigo dio un paso atrás. No derrotado, no enojado, pero esperando. En las semanas siguientes no se dijo nada. No hay conferencias de prensa, no hay cartas de Roma, ningún nuevo papa fue elegido. Pero se sintieron cambios. La gente de todo el mundo comenzó a recordar cosas que no eran suyas, sueños que se sentían más antiguos que sus vidas.
visiones de un silencio que no podían explicar. La fe cambió. No lejos de Dios, sino hacia el espacio desconocido junto a Él. Las iglesias se volvieron más tranquilas, pero la conciencia se hizo más fuerte. Un mes después, una pequeña capilla en el norte de España recibió una carta. Sin firma. No hay dirección de devolución. Solo una frase. Dile al mundo que me quedé con vida después de los 60 años. Para que alguien recuerde lo que trató de olvidar. Dentro del sobre había un trozo de pergamino. Un círculo perfecto, ahora intacto. Una sola palabra en su centro. Listo. El final.